El Evangelio del día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jueves 9 de abril de 2026, jueves de la octava de Pascua. Los invitamos, hermanos y hermanas, a suscribirse al canal y dejar sus intenciones en los comentarios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos. ¿Cómo ven que tengo yo? Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Esa es la palabra de Dios. Gracias a Dios. Hay una pregunta que nadie se atreve a hacerse en voz alta, pero que millones se hacen en silencio, de madrugada, cuando el ruido del día se acalla y el alma queda desnuda frente a sí misma. La pregunta no es filosófica, no es teológica, es desesperada. Es la pregunta de alguien que ha perdido algo, o a alguien, o que simplemente ha perdido las ganas de seguir. La pregunta es esta: ¿hay algo real detrás de todo lo que creo, o estoy hablando solo? No te espantes si esa pregunta te ha visitado. No te avergüences, porque esa misma pregunta, aunque formulada de otra manera, es la que está latiendo en el corazón del relato que hoy nos trae el Evangelio de Lucas. Los discípulos están reunidos, la puerta cerrada, el corazón todavía temblando después de 3 días de oscuridad. Y en eso, entra Él. No entra como se esperaba que entrara un resucitado. No llega con trompetas. No llega con un ejército de ángeles que vengan a vindicarlo ante los sumos sacerdotes. Llega en medio de una conversación. Llega mientras ellos hablan. Y dice algo tan simple, tan desarmantemente simple, que cuesta creer que sea la primera palabra del resucitado a su comunidad reunida. La paz esté con ustedes. No, ya ven que tenía razón. No, les dije que resucitaría. Solo la paz. Shalom. No la ausencia de conflicto, la plenitud, la integridad, el estar completo. Y ellos, que llevaban 3 días desmoronados, no pueden recibirlo. El texto de Lucas dice algo que me parte el alma cada vez que lo leo. Desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Ahí está el retrato más honesto de la fe humana que jamás se ha escrito. La persona que amaban más que a nadie en el mundo está frente a ellos, vivo, y lo confunden con un fantasma. No porque sean tontos, no porque sean cobardes, sino porque el dolor que habían vivido había sido tan real, tan físico, tan brutal. La sangre era real, los clavos eran reales, el grito en la cruz era real, que ya no podían fiarse de sus propios ojos cuando la alegría intentaba entrar. ¿Cuántas veces te ha pasado eso a ti? ¿Cuántas veces has estado tan herido que cuando algo bueno se asomó a tu vida, lo primero que pensaste fue: esto no puede ser real?
Esto va a durar poco. Me van a defraudar otra vez. Eso no es falta de fe. Eso es lo que le hace el dolor a un ser humano. Los discípulos no son la excepción. Son el espejo. Y Jesús no los reprende. No les dice, qué poca fe tienen. Lo que hace es algo que me resulta de una ternura casi insoportable. Se acerca, les muestra las manos, les muestra los pies, y dice, tóqueme y convénzanse. Les está diciendo, no les pido que crean en abstracto. No les pido que firmen un documento doctrinal. Le pido que me tocó. La fe que Jesús propone no empieza en el cerebro. Empieza en las manos. Empieza en la piel. Empieza en la experiencia. Pero hay más. Porque el texto dice que aún después de mostrarles las heridas, como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, Jesús hace algo que ningún fantasma haría jamás. Ninguna aparición etérea. Ningún dios olímpico en su gloria. Jesús pregunta, ¿tienen aquí algo de comer? Y le dan un trozo de pescado asado. Y él lo come, delante de ellos. Detente aquí, no pases por alto esto. El Señor del universo, aquel por quien todo fue hecho, el Verbo que se hizo carne, el que venció a la muerte, come pescado asado. Come, con apetito, con normalidad, con la sencillez de alguien que acaba de llegar de un viaje largo y tiene hambre. Porque la resurrección no es la negación del cuerpo, es su redención. Es Dios diciéndole al mundo entero, la materia importa, tu cuerpo importa, la carne no es un error, es mi creación y la he rescatado. Esto, hermanos, esto es dinamita, porque vivimos en una cultura que o desprecia el cuerpo, lo usa como objeto, lo explota, lo desecha o lo idolatra de una manera que tampoco es sana. Y el Evangelio viene a decir que ninguno de los dos extremos es la verdad. El cuerpo es sagrado. El cuerpo resucita. El cuerpo del paralítico que Pedro acaba de curar en el pórtico de Salomón. Eso que leímos en los Hechos. Ese cuerpo que no podía caminar y ahora camina. Es una señal. Es una señal de que la resurrección de Jesús tiene consecuencias físicas, reales, verificables. Porque si tu fe no cambia nada en la realidad visible, algo está fallando. Pedro lo dice con una claridad que en el siglo I debió sonar como un escándalo. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre. No un amuleto, no una fórmula mágica. El nombre, la relación, la fe que es encuentro personal, no contrato religioso. Quiero que pensemos juntos en algo. Este hombre que había sido curado, el paralítico de nacimiento que estaba pidiendo limosna a la puerta del templo. Este hombre, dice el texto de los Hechos, no se les despegaba. No se separaba de Pedro y Juan. No podía. Había pasado toda su vida en el suelo, mirando los pies de los demás, extendiendo la mano para sobrevivir. Y de repente está de pie. Y sus piernas son nuevas. Y no quiere alejarse de quienes fueron instrumentos de ese milagro. ¿Lo entiendes? El que ha sido tocado genuinamente por Dios no puede quedarse quieto. No puede guardar silencio. No puede irse a casa y seguir como si nada. Hay algo que me gustaría pedirte en este momento. No como publicidad, sino como una invitación genuina de pastor a hermano. Si este mensaje está tocando algo dentro de ti, si hay una herida que este evangelio está comenzando a limpiar, no te quedes con eso solo. Compártelo. Hay alguien en tu familia, en tu trabajo, en tu barrio, que está sentado en el suelo como ese paralítico, extendiendo la mano y esperando que alguien se detenga. Y si quieres que sigamos caminando juntos en esto, que este espacio sea ese pórtico de Salomón donde nos encontremos cada día, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque hay mucho más que necesitamos decir. Hay mucho más que la palabra tiene guardado para nosotros. Pero volvamos al Evangelio, porque todavía no hemos llegado al momento más importante. Jesús ha comido el pescado, les ha mostrado las heridas, y ahora hace algo que ningún maestro, ningún filósofo, ningún líder religioso de la historia ha podido hacer. Les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. ¡Qué frase tan cargada! Les abrió el entendimiento. No les dio un libro de texto. No les entregó un manual de teología. Les abrió por dentro algo que estaba cerrado. Como quien abre una ventana en una habitación que llevaba años clausurada. La luz que entra no es nueva. El sol siempre estuvo afuera. Lo que cambia es que ahora puede entrar.
¿Cuánto tiempo llevamos nosotros con esa ventana cerrada? ¿Cuántos años leyendo la Biblia como un libro de historia o como un manual de reglas, sin que la luz entre de verdad? La palabra de Dios no es un texto para analizar, es un organismo vivo. Es, como dice la carta a los Hebreos, más cortante que cualquier espada de doble filo. Y corta, y eso duele. Y ese dolor es parte de la curación. Pedro, en el pórtico de Salomón, no le tiene miedo a decirle la verdad a la multitud que lo rodea. No les dice lo que quieren escuchar. No les dice, están bien, no se preocupen, Dios los quiere tal como están. No, les dice algo que en el mundo de hoy sonaría políticamente incorrecto, pastoralmente arriesgado. Han dado muerte al autor de la vida. Punto. Sin rodeos, sin anestesia. Y luego, y aquí está la maestría pastoral de Pedro, y más aún del Espíritu que habla a través de él. Inmediatamente añade, ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, no para excusarlos, sino para abrirles una puerta, la puerta del arrepentimiento, la puerta de la conversión. Fíjate bien en la estructura de ese discurso de Pedro. Primero nombra el pecado sin suavizarlo, luego ofrece la comprensión sin justificarlo, y luego, solo entonces, lanza la invitación, arrepiéntanse y conviértanse. El orden importa. No puedes invitar al arrepentimiento genuino sin primero nombrar con claridad lo que hay que arrepentirse. Y no puedes nombrar el pecado con crueldad si quieres que la persona escuche la invitación a la conversión. Esto, hermanos, es lo que falta en tanta predicación contemporánea. O tenemos predicadores que solo gritan el pecado y no ofrecen la misericordia, y la gente sale aplastada, convencida de que Dios los odia. O tenemos predicadores que solo hablan del amor de Dios en abstracto, sin nombrar jamás el mal, y la gente sale cómoda pero sin cambiar nada. El equilibrio que Pedro exhibe aquí es el equilibrio del Evangelio. La verdad dicha con amor. El amor que no tiene miedo de la verdad. Permíteme bajar esto a tierra, a nuestra tierra de hoy. El mundo en que vivimos en este año 2026 no está en paz. Y no lo digo como eslogan, lo digo como diagnóstico. Mientras nosotros escuchamos este evangelio de paz, la paz esté con ustedes. Hay familias enteras en distintos rincones del mundo que no pueden dormir por el sonido de los bombardeos. Hay madres que no saben si sus hijos van a volver del frente. Hay niños que han crecido en campos de refugiados sin conocer otra realidad. Hay jóvenes en nuestras propias ciudades que se han convencido de que su vida no vale nada y que el único camino es el de la violencia o el de la autodestrucción. ¿Qué le dice el resucitado a ese mundo? ¿Qué tiene el evangelio de hoy para decirle a esa realidad? Que la resurrección no es un cuento de hadas para consolar a los ingenuos. Es la declaración más radical que la historia haya escuchado jamás. Que la muerte no tiene la última palabra. Que la injusticia no tiene la última palabra. Que el odio, la guerra, la enfermedad, la corrupción, la violencia, nada de eso tiene la última palabra. La última palabra la tiene aquel que comió pescado asado frente a sus discípulos después de haber muerto y de haber vencido a la muerte. Pero esta verdad no nos da derecho a cruzarnos de brazos. Jesús resucitado no le dice a sus discípulos, ya está todo resuelto, relájense. Les dice, ustedes son testigos de esto. Testigos, no espectadores, no fans, testigos. La palabra griega es martyrs. Ya saben de dónde viene esa palabra. Martyris. Ser testigo del resucitado puede costar algo. Puede costar el confort. Puede costar la aceptación social. Puede costar la comodidad de no decir nada cuando habría que decir algo. Y Pedro lo entendió. Ese mismo Pedro que 3 veces negó conocer a Jesús en el patio del sumo sacerdote está ahora de pie en el pórtico del templo, frente a miles de personas, diciéndoles la verdad sin parpadear. ¿Qué cambió? El resucitado. El resucitado es lo que cambió. El encuentro con Jesús vivo no produce discípulos tímidos. Produce testigos. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿De qué somos testigos? ¿Qué ha cambiado en nuestra vida porque creemos que Jesucristo resucitó? Si la respuesta es nada, entonces hay que ser honesto. Eso no es fe. Eso es folclore religioso. Eso es cultura. Eso es costumbre heredada. Pero no es el encuentro transformador que Lucas describe en este evangelio.
No es la misma experiencia que hizo ponerse de pie a un hombre que llevaba 40 años en el suelo. La fe que nace del encuentro con el resucitado es una fe que transforma, que hace caminar al paralítico, que hace hablar al cobarde, que hace ver al que tenía los ojos cerrados de tanto dolor. Pedro lo dice con unas palabras que quiero que te lleves contigo hoy, que quiero que las pongas en el bolsillo y las saques cuando el día se ponga difícil. El Señor les mande el tiempo de la consolación. El tiempo de la consolación. Que el Señor les mande el tiempo de la consolación. No el tiempo de la prosperidad automática. No el tiempo en que todo saldrá bien sin esfuerzo. El tiempo de la consolación, que es distinto. La consolación no quita el dolor, lo acompaña. La consolación no borra la cicatriz, la convierte en testimonio. La consolación es la presencia de alguien que se sienta contigo en el suelo de tu sufrimiento y no te abandona. Así como Jesús no abandonó a esos discípulos encerrados en su miedo, sino que entró a través de la puerta cerrada y les preguntó si tenían algo de comer. Quiero decirte algo que quizás nadie te ha dicho hoy. Si estás en un momento difícil, si la vida te ha golpeado de una manera que no esperabas, si hay una puerta en tu corazón que llevas tiempo sin poder abrir, el Evangelio de hoy te está diciendo que el resucitado no le tiene miedo a las puertas cerradas, que Él entra, que Él se presenta en medio de tu conversación, en medio de tu angustia, en medio de tus lágrimas de madrugada, y que su primera palabra para ti, como lo fue para aquellos discípulos desconcertados y llenos de miedo, no es un reproche, es un regalo. La paz esté contigo. Ahora bien, esa paz no es pasiva, no es resignación. No es el que sea lo que Dios quiere usado como excusa para no hacer nada. La paz que Jesús da es operativa. Es una paz que manda, que envía. Ustedes son testigos de esto, dice. La paz recibida se convierte en misión asumida. El que ha sido consolado consuela. El que ha sido curado cura. El que ha sido perdonado perdona. Así funciona el reino. Así es la lógica de la resurrección. Por eso Pedro, que recibió el Espíritu, no se queda en casa a contemplar su propia experiencia mística. Sale al pórtico de Salomón, sale al espacio público, sale donde está la gente asombrada y le dice, ¿por qué les causa admiración esto? No soy yo, no es Juan, es el nombre de Jesús. La humildad del verdadero testigo. No se pone en el centro, no construye una plataforma para sí mismo. Señala, apunta, dice, ahí está, esa es la fuente. ¿Qué diferente es eso de tanta religiosidad contemporánea que termina siendo un culto a la personalidad del predicador? ¿Qué diferente es eso de tanta espiritualidad de mercado que te vende el bienestar como producto? Pedro no vende nada. Pedro señala a alguien. Y ese alguien es el único que puede restituir, como dice el texto, completamente la salud. Completamente. No mires, no por temporadas. Completamente. Esa palabra en el griego original, holoclería, significa integridad total, la totalidad del ser restaurada. No solo las piernas del paralítico, no solo el cuerpo, el ser entero, cuerpo, alma, historia, relaciones, futuro. La resurrección de Jesús es la promesa de una restauración que no deja nada afuera. Y aquí llegamos a algo que Pedro dice casi al final de su discurso y que me parece uno de los versículos más hermosos y menos comentados de todo el libro de los Hechos. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres. Herederos, beneficiarios, no mendigos, no extraños. Herederos, hay algo que te pertenece por derecho de nacimiento espiritual. Hay una herencia que lleva tu nombre. Una herencia que no es de oro ni de plata, sino de bendición. Tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad, le dijo Dios a Abraham. ¿Sabes lo que significa eso para ti? Que estás escuchando esto ahora mismo, en cualquier rincón del mundo donde te encuentres. Significa que no eres un accidente, que no eres un error estadístico, que no eres solo un consumidor más en la economía global, un número en una base de datos, un perfil en una red social. Eres heredero de una promesa que tiene más de 4,000 años. Una promesa que pasó por Abraham, por Moisés, por los profetas, por María de Nazaret, por 11 discípulos asustados en un cuarto cerrado, y llegó hasta ti, hasta este momento. Y la pregunta que el Evangelio te deja hoy no es,
¿Crees que Jesús resucitó? La pregunta es más personal, más incómoda, más urgente. ¿Qué va a cambiar en tu vida a partir de ahora porque el resucitado se presentó en medio de ti hoy? No te pido que respondas en voz alta. Te pido que no huyas de la pregunta, que te la lleves, que la dejes trabajar en tu interior como el pescado asado que Jesús pidió, con simplicidad, con hambre real, con disposición a recibir lo que se te ofrece. Si estas reflexiones han resonado en algo que llevas dentro, te invito a que lo compartas con alguien que necesite escucharlo. No porque necesite difusión el canal, sino porque hay alguien en tu vida que está en el suelo como el paralítico, y tu mensaje puede ser el nombre de Jesús que lo pone de pie. Y si hay reflexiones anteriores que no has visto, búscalas. Cada día la palabra tiene algo guardado para el momento exacto que estás viviendo. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí hoy. El resucitado come con nosotros, camina con nosotros, se presenta en medio de nuestras conversaciones rotas, de nuestras dudas honestas, de nuestros miedos más oscuros. Y sigue diciendo, siempre lo mismo, la paz esté con ustedes. Tóqueme, comenzamos. Soy yo, no Utamán. Que esta semana de Pascua no sea solo una festividad del calendario, que sea momento en que algo real se mueve dentro de ti. Que sea tu pórtico de Salomón, donde lo que estaba paralizado en tu vida empieza a caminar. Que sea tu cuarto cerrado, donde el resucitado entra sin que tú entiendas cómo, y te pregunta con una ternura que desbarata todos tus argumentos. ¿Tienes algo de comer? Porque Él está dispuesto a quedarse, a compartir tu mesa, a abrir tu entendimiento, a ser testigo. Amén.